Me encanta GNOME. ¿Cómo puedo personalizarlo para que se vea similar a esto? Ah, no, si querés personalizar usa KDE Plasma. Hay muchos tutoriales en internet que hablan de cómo pasarse a Linux o qué distribución elegir si no sabes por dónde empezar. Pero una cosa es instalar Linux en tu PC y otra muy distinta es seguir usándolo por años y no morir en el intento. Este tema no suele tratarse lo suficiente. Muchos saltan eternamente de distribución a distribución o se atascan con algo que no pueden resolver y frustrados borran todo para volver a Windows. Personalmente arranqué con Linux allá en las épocas de Ubuntu 10.04 en 2010. Pasé por varias etapas en las que probé distribuciones, usé DualBoot con Windows y usé solo Linux para todo. Y he observado que muchas veces el problema no está en el camino sino en cómo elegimos recorrerlo. Por eso el señor TutosPC ha preparado este video para indicarte cómo recorrer ese camino de la manera correcta y que esa larga aventura por Linux sea exitosa. Inicialmente pensaba hacer este video dando algunos tips concretos, y aunque voy a mencionarlos ocasionalmente, voy a partir de una idea central que le va a servir a todo usuario sin importar que esté empezando en esto o ya esté más avanzado, porque si fallamos en este punto vamos a fallar en todo. Muchas veces hacemos las cosas por inercia, porque lo dicen los demás o quizás por un momento de enojo. Y esta idea se trata de hacernos una pregunta simple, aunque la respuesta no es tan simple. La pregunta es, ¿qué queremos nosotros? La respuesta es muy personal, y profundizarla requiere trabajo y aprender algunas cosas nuevas por el camino. Pero lo importante es que la pregunta nos ayudará a mantenernos encaminados en la dirección correcta. Nos mantendrá despiertos para saber cuándo dar un paso atrás y cambiar el rumbo que es para nosotros. Vamos a verlo más en detalle. A diferencia de Windows, en donde no tenemos opciones prácticamente, en Linux tenemos muchas distribuciones que parten de su kernel. Son como distintos sistemas operativos con la misma base. Esto es algo que tiene dos caras. La buena es que podemos encontrar una distribución que se amolde mejor a lo que queremos nosotros. La mala es que tener opciones nos marea a todos. En la etapa inicial muchos aconsejan que empieces con Linux Mint o Ubuntu porque son fáciles de usar. Otros que vayas por Fedora, Debian o Arch Linux porque estas tres son la base de todo. O que hagas la técnica del escalón, que empieces con una distribución sencilla y que poco a poco vayas subiendo de nivel. No está mal, pero tampoco es precisamente una regla a seguir. Las distribuciones a las que le llaman complejas en realidad se refieren a las que nos dan mayor control y capacidad para elegir cómo hacer las cosas en el sistema. Pero esto tiene una contracara. Requiere que le dediquemos mucho más tiempo para hacer las cosas. Mientras a las que le llaman sencillas en realidad son distros que nos entregan todo servido. Esto de entregarte todo servido a algunos quizás no les guste, pero para otros implica ahorrarse una hora de vida o más para instalar los drivers de Nvidia. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué queremos nosotros? ¿Nos gusta elegir todo? ¿No tenemos problema de pasar horas leyendo documentación para lograr el resultado que queremos? ¿O de lo contrario preferimos ahorrarnos todo eso y queremos algo en lo que todo ya funcione y nos ofrezca una base? Interfaz, drivers, programas de uso frecuente. No es que o seamos unos brutos o seamos unos nerds a los que nos encanta complicarnos la vida. La cuestión es priorizarnos. Responder esta pregunta implica conocernos a nosotros mismos. Algunos tienen la suerte de encaminarse a lo que era para ellos, y otros terminan aprendiendo por las malas, si es que no abandonan el barco por la frustración. Aquí está la importancia de darse cuenta cuándo seguir adelante, o dar un paso atrás y reencaminarnos para no terminar en el pozo sin retorno. Al haber tanta variedad en Linux, se presta también para muchos sesgos y relativismos. Muchos dicen, por ejemplo, que Debian es fácil de usar. Sí, es fácil para el que ya tiene una base en Linux y computación en general. Pero imagínate aconsejarle Debian a Doña Rosa o al tío Horacio. Imagínate cuando lleguen a la parte de elegir el entorno de escritorio. ¿Qué es el entorno de escritorio? No exagero cuando digo que la gran mayoría de personas no sabe instalar un antivirus. Por lo general ni saben que Windows ya trae uno por defecto. Aquí la pregunta es, ¿qué es mejor para el tío Horacio? En mi experiencia, muchos de los que son muy inteligentes en esta área les cuesta mucho trabajo ponerse en los zapatos del otro. De hecho, es una de las razones por las que Microsoft no da opciones en Windows. Es la interfaz que te ofrecen y conformate con eso.
Esto está bien para la gran mayoría de personas, pero quizás no para nosotros. Para los que vamos más allá y vemos la computadora no solo como una herramienta, sino como un espacio personal, para los que nos encanta esto, de ahí surge en general el interés por Linux y su enorme flexibilidad. Ahí respondimos en parte qué queremos nosotros, y comienza el camino. Nosotros elegimos hasta dónde queremos llegar. Si queremos profundizar aún más, prepararnos para nuevos desafíos y posibles problemas, o si estamos bien donde estamos. Esto no solo se aplica al principio, esta pregunta seguirá guiándonos incluso cuando ya seamos usuarios experimentados. Luego de meses o incluso años vamos a encontrarnos en situaciones que nos plantearán dudas. Ese nuevo juego que quizás no funciona bien en Linux, dificultades con la gestión de pantallas en tu distribución favorita, o cualquier problema que quizás no te impide usar Linux pero resulta ciertamente molesto. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Aquí vamos a profundizar más y reflexionar. ¿Por qué nos habíamos pasado a Linux precisamente? ¿Teníamos curiosidad por experimentar otros sistemas operativos? ¿Buscábamos mayor control y libertad sobre nuestra PC? ¿Fue un momento de bronca con Windows? La ventaja que tiene Windows es que funciona, y funciona bien. Con matices, por supuesto. Pero tenemos que aguantarnos las que se manda Microsoft. Siempre está la posibilidad de que mañana implementen otro tipo de telemetría, o que una actualización venga con una nueva sorpresa en el menú inicio. Por lo general debemos aceptarlo sin elección. En Linux es el sistema operativo el que sirve al usuario y no al revés. Si algo no nos gusta, siempre vamos a tener la posibilidad de cambiarlo, quitarlo o en todo caso mudarnos de distribución. Pero este mayor control y variedad también está ciertamente ligado a posibles desvaríos o inconvenientes futuros. Ante un problema hay dos caminos, resolverlo o aceptarlo. Si lo intentamos y no podemos resolverlo, pues no hay mucha vuelta que darle, hay que aceptarlo. Nuestro camino tiene mayores probabilidades de éxito si no nos apuramos a tomar decisiones por impulsos emotivos del momento. Un punto clave en esto es mantenernos alejados de aquellos que no conciben la idea de la neutralidad. Esto no quiere decir que está mal que quieras usar solo Linux, y no importa que sea por una cuestión de filosofía o lo veas solo como una herramienta que te sirve mejor que Windows quizás. Sea el motivo que sea, está bien mientras sepas lo que estás haciendo, seas consciente de las dos caras de la moneda y no hagas daño a nadie. Por alguna razón existe esta naturaleza humana en la que siempre creamos rivalidades. Esto está presente en casi cualquier entorno al que prestemos atención. La tecnología no es una excepción. No está mal divertirse un poco, el problema es cuando ya llegamos a extremos un tanto tóxicos. Y algo que se suele ignorar es que un mismo usuario suele comprender esta dualidad. Las personas cambiamos con más frecuencia de las que nos gusta admitir. Fulanito que alardeaba con su PC gamer a los que tienen consolitas, ahora se compró la PlayStation 5. El que defendía a capa y espada a Intel ahora tiene AMD. El que hablaba pestes de Linux hace un par de años ahora lo instaló y dice que está bueno. Hay una regla en todo esto. Mientras más llevamos las cosas a los extremos, más posibilidades tenemos de rebotar en el proceso. No todo tiene por qué ser blanco o negro. En términos prácticos, las cosas se pueden hacer de a pasito. Ir solo 30 minutos al gimnasio o salir a caminar sigue siendo mejor que no hacer nada directamente. Y lo mismo pasa con esto. Cada quien busca su medida y su manera en cuanto al uso del sistema operativo y los programas. Entre las opciones está lo más común, usar dual boot entre Linux y Windows. Es verdad que esto a veces no es lo más cómodo, y suele pasar que uno siempre termina usando el sistema en el que ya está en lugar de reiniciar para cambiar al otro. En parte esto suele pasar cuando no se delega cada sistema para tareas específicas y se usan de manera indistinta. Por ejemplo, dependiendo del usuario que seas, puede ser más efectivo quizás usar Windows para todo lo que es trabajo y tener Linux solo como sistema de uso personal y beneficiarnos de su rendimiento, capacidad de personalización o ausencia de publicidad. Otro gran truco que hacían algunos de mis profesores era tener Linux como sistema principal y usar Windows en una máquina virtual. Es una opción muy cómoda, pero solo es conveniente si la idea es usarlo con programas exclusivos y ligeros de Windows. No es algo que podríamos permitirnos en equipos de bajos recursos, y por mucho hardware que se tenga, la máquina virtual no lo aprovechará. No es conveniente hacerlo para juegos o software destinado a tareas pesadas como podría ser la edición de video. Independientemente de que sea con dual boot o no, el hecho de usar ambos sistemas nos ayuda también a mantener la memoria fresca y tomar decisiones más certeras.
Cuando usamos solo Linux, suele pasar que los problemas se acumulan y nos olvidamos de por qué habíamos intentado dejar Windows. Y luego a la inversa. Volvemos a Windows y con el tiempo nos planteamos intentarlo con el pingüino nuevamente porque reafirmaste ciertas cosas que te molestan en Windows. Y no hay un tiempo, cada quien tiene su tiempo para todo. Puede que ya encuentres rápidamente la distro ideal para ti, pero te lleve más tiempo idear si quedarte solo con Linux o distribuir ciertas tareas a Windows de alguna manera. Hay quienes no dan muchas vueltas y encuentran su fórmula rápidamente, pero quizás porque tienen un uso más básico con su PC. Todo esto es algo que cada usuario irá moldando con su experiencia. Muchos vienen a Linux en búsqueda de una alternativa para los juegos, y la misma pregunta se aplica al final. ¿Qué queremos nosotros? No todos jugamos a lo mismo. ¿Nos gustan los juegos de un solo jugador en Steam o la emulación? Linux será nuestro amigo. ¿Nuestros juegos favoritos usan anti-cheat a nivel de kernel? Aquí ya estaremos más complicados. Aunque Microsoft se está mostrando reacio a todo lo que trabaja a nivel de kernel en Windows luego de cierto incidente. De ser así, la balanza de los juegos entre Windows y Linux podría emparejarse aún más. Nuevamente, todo esto requiere de investigación, pero es importante mantenernos bien encaminados. ¿Cómo tratamos el tema de la comunidad tóxica? ¿Son solo acaso una minoría y dejan mal al resto? En parte es así, pero por otro lado pienso que es un tema más complejo que eso. La naturaleza abierta de GNU Linux inevitablemente abre las puertas a estos conflictos, y muchos usuarios no están preparados para encararlo correctamente o respetar estas diferencias. Entran a esa puerta como caballos. Es casi como decir, dime qué distribución usás y te diré quién eres. Se crean distintos subgrupos en los que nos sentimos identificados con uno de ellos, donde hay usuarios con valores, objetivos e ideas similares. Cada uno de estos grupos suele apuntar a una distribución específica que se amolda a lo que ellos buscaban. Esto enlaza con el tema de las rivalidades. ¿Qué es lo que pasa? Luego de una investigación y varios meses de pruebas, un usuario A está convencido de que Ubuntu es la distro ideal para él. Le encanta Ubuntu. Al poco tiempo se encuentra con un problema y recurre a una comunidad pidiendo ayuda. Pero en Linux estamos todos mezclados. Llega entonces un usuario B diciéndole, ¿usás Ubuntu? Ah, no, Canonical es la Microsoft de Linux. Elimina esa porquería e instala Manjaro si no te da para mucho. Si no, usa Arch Linux. Incluso si la respuesta fuera más inocente sin intención de molestar, el usuario A esperaba una respuesta concreta, que el centro del tema sea el problema que planteó. En su lugar termina con el ego afectado porque después de tanto trabajo pensó que tomó una decisión inteligente al elegir Ubuntu, y está convencido de que esa distribución es para él. Pero recibe una respuesta que lo hace sentir como un tonto por pensar así. El usuario A quizás es una persona con poco tiempo. Le llevó un esfuerzo enorme llegar a aprender a instalar Linux, investigar qué distro instalar, qué entornos de escritorio hay, qué programas funcionan y qué no, cómo hacer particiones sin romper el arranque de Windows. Quizás hizo un montón de pruebas y Ubuntu le funcionó bien para la PC que tiene. Pero el usuario B no ve todo eso. En su mente quizás son cosas insignificantes. Y por otro lado está esa idea de pretender que más personas se unan al grupo de su mismo color, porque si los demás piensan distinto y no usan lo mismo, son los enemigos. Para colmo, esto no solo pasa con las distribuciones, también tenemos los distintos entornos de escritorio y diferentes sistemas de paquetería. Ya pasaste por todo un proceso en el que te llevó a convencerte de usar GNOME, no querés que te vengan con otra cosa. A esto le sumamos de que en internet hay gente con mucho tiempo libre que le encanta dar respuestas innecesarias. Una manera de mitigar este tipo de cruces consiste en hacer la pregunta correcta en el lugar adecuado. Lo ideal sería buscar comunidades más específicas, no tan generales. Si vamos a los foros de Linux Mint, solo encontraremos usuarios de esa distribución. Si necesitamos ayuda con GNOME, buscamos una comunidad en donde usen solo GNOME. El problema con las comunidades específicas es que puede ser más complicado ubicarlas si hablamos de distribuciones o entornos que no son tan populares. Dado el caso, podemos recurrir a comunidades en inglés. Si no sabes inglés, afortunadamente los traductores son excelentes hoy en día. La barrera del idioma ya no es un impedimento como hace muchos años. Tampoco estoy diciendo que deberíamos descartar toda comunidad general de Linux. Hay algunas que son muy buenas, sobre todo para ciertas consultas. De hecho, yo cuando comencé en esto recuerdo que en la comunidad de Linux en Taringa había cosas muy buenas. Aunque claro, a veces convivíamos con el foro bardo. Por supuesto, éramos más fuertes en aquellos días. Pero si ves que en cierto lugar las cosas no funcionan, pues ya sabes.
Por otro lado, con los años y el crecimiento de Internet vinieron acompañados varios medios que ofrecen muchas guías e información, por lo que las comunidades fueron pasando a otro plano más secundario. Antes no quedaba otra. Si tenías una duda o problema había que pedir ayuda en algún foro. Tener una cuenta en alguno de estos era casi obligatorio. Pero salvo que se trate de un problema muy específico, hoy no es necesario. Hay sitios con una gran cantidad de documentación. También está YouTube. Un video de YouTube o te sirve o no te sirve y quedó ahí. Salvo claro que te enganches con algún foro bardo en los comentarios. Hay algo más que puede ser muy efectivo si lo usamos de la manera correcta, la IA. Siempre digo que hay que agarrarlo con pinzas. A veces puedes encontrar afirmaciones que no son o lanza información desactualizada, pero personalmente lo he encontrado muy útil a la hora de resolver ciertas cosas. Por ejemplo, tuve un problema con la función suspender en Linux Mint en mi notebook al usar una pantalla externa. ChatGPT me supo indicar qué archivo y qué parte editar para arreglarlo. También tenía un problema con DaVinci Resolve. Las fuentes de las letras se veían muy borrosas y el editor solo me permite aumentar el tamaño de la interfaz un 50% adicional como mínimo, lo cual la dejaba exageradamente grande. ChatGPT me ayudó a crear un script que me permita ejecutarlo en término medio, algo que me hubiera llevado muchísimo tiempo de investigación. Tampoco es que me funcionó a la primera, pero después de varios intentos obtuve el script correcto. La clave está en ser detallistas con el problema y tratar de explicar la situación lo mejor posible. Cada solución a este tipo de problemas los guardo en documentos TXT. Si el día de mañana tuviera que formatear el sistema por algún motivo, ya lo tengo todo archivado. Y algo muy recomendable para absolutamente todo usuario, usar TimeShift. Es un programa que se puede instalar en cualquier distribución. TimeShift crea instantáneas del sistema. Estos no son backups de nuestros archivos personales, sino del sistema. Lo ideal es configurarlo para que cree varias de ellas. Cualquier cosa que rompamos y no encontremos forma de arreglarlo, podremos restaurar el sistema a un punto en el que funcionaba bien. Me sirvió en un par de ocasiones. De paso nos ayudará a perder un poco el miedo a meter mano cuando se trata de archivos delicados del sistema. Y un último gran tip, paciencia. Esto suena medio obvio, pero en la práctica no solemos tener en cuenta que con Windows estuvimos años y años tocando configuraciones, descubriendo funciones o familiarizándonos con programas que son de utilidad para nosotros. Lo conocemos de arriba abajo, no podemos pretender lo mismo en Linux en unos pocos días. No tenés que solucionarlo todo ya. Y sea un camino corto o largo para ti, recordá que de todas maneras en Windows tampoco hay final. Nos guste o no, seguirán llegando cambios tarde o temprano. Y debemos adaptarnos a esos cambios, mientras que en Linux siempre podemos elegir. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima.